¿Alguna vez, estando solo, sentiste que no estabas solo? En el rincón de tu cuarto, tras el espejo empañado o en el susurro del viento entre los árboles, algo o alguien quizás te observaba y esa extraña sensación de escalofríos. Tal vez no con malicia, no con furia, sino con cierta nostalgia, tal vez con curiosidad, con la quietud de quien ya no pertenece al mundo de los vivos, no pertenece a este plano, pero aún no habría dejado de existir del todo. Bienvenidos, queridos noctámbulos pasajeros de la noche. En este capítulo vamos a explorar un poco lo que parecería que existe más allá del velo, donde los muertos no descansarían en silencio y los vivos aprendemos a escucharlos. Las voces del más allá. Hoy, queridos amigos y amigas, hablaremos del mundo de los muertos, de los espectros que caminan entre nosotros, de las almas que se niegan a partir o que simplemente no saben cómo hacerlo, y de aquel saber que desde hace algunos siglos, no muchos, ha intentado tender un puente entre ambos mundos, el espiritismo. Vamos a utilizar un poco la imaginación, y por eso imaginemos un lugar sin tiempo, sin gravedad, sin dolor físico, pero quizás lleno de emociones suspendidas, emociones acumuladas. Eso es para muchas tradiciones el más allá. No un infierno ardiente ni un cielo dorado, sino un plano intermedio, un umbral, un reflejo borroso de lo que fuimos y de lo que aún somos, de alguna manera, aunque ya no respiremos. En el antiguo Egipto creían que el alma viajaba por el Duat, un reino oscuro y misterioso, y esta alma estaba guiada por dioses y pruebas. Los griegos hablaban del río Estigia, donde las almas pagaban al barquero Caronte para poder cruzar, si tenían una moneda bajo la lengua, por supuesto. Y en las culturas mesoamericanas se creía que el viaje al Mictlán duraba unos 4 años, llenos de obstáculos, ríos, montañas y perros fieles que guiaban a los difuntos. Pero, ¿y si no hay un solo camino? Si el más allá es personal, un paisaje moldeado por nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros amores no resueltos, en fin. Dicen las comadres que los fantasmas no son almas perdidas, sino emociones contenidas, emociones congeladas en el tiempo, en un determinado lugar. Un grito no escuchado, un adiós no dicho, un crimen sin justicia, o quizás un amor sin despedida. Hay quienes los logran ver, logran experimentar este tipo de fenómenos. Logran ver una silueta al pie de la cama, una sombra que cruza el pasillo cuando todos duermen, o perciben el perfume de una abuela años después de su partida. Otros no lo ven pero lo sienten, un frío repentino, o quizás el detenerse de un reloj, o el susurro de un nombre que alguien pronuncia sin saber por qué. ¿Serán alucinaciones o proyecciones del subconsciente? Bueno, quizás, quién sabe. Pero, queridos amigos, ¿y si son ecos reales? ¿Fragmentos de conciencia que por alguna razón no lograron trascender? Parecería que el espiritismo lo tiene claro. Los muertos pueden quedarse, porque algo los ata. No siempre es algo trágico, a veces quizás un amor no resuelto, una madre que vigila a su hijo enfermo, un soldado que regresa a cada aniversario de batalla, o tal vez un niño que juega en el jardín porque nunca supo que se murió. Fue en el siglo XIX, en una pequeña casa de Hydesville, Nueva York, donde 2 hermanas, Kate y Margaret Fox, comenzaron a escuchar golpes en las paredes, golpes que respondían preguntas. Así, queridos amigos, nació, o al menos así se popularizó, el espiritismo moderno. Pero sus raíces son más antiguas, desde los oráculos de Delfos hasta los chamanes siberianos, pasando por los médiums africanos hasta los curanderos andinos
Siempre ha habido quienes escuchan voces del otro lado, voces del otro barrio. El espiritismo, tal como lo sistematizó Allan Kardec, no es magia, no es superstición, es una filosofía, una ciencia según sus seguidores. Postula que el espíritu es inmortal, que reencarna para evolucionar, que los muertos pueden comunicarse si los vivos aprenden a escuchar. Y no habla de miedo, habla de consuelo, de reencuentro, una especie de justicia cósmica, de amor que trasciende la carne y trasciende este plano. ¿Será real? Bueno, no lo sé, pero ¿acaso la esperanza necesita ser real para que una persona sane? Escuchen esta historia a ver qué les parece. En una habitación apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara de querosén, el aire olía a cera derretida y madera vieja. Sobre una mesa cubierta con un paño oscuro reposaba un micrófono antiguo de radio, de metal cromado, con una rejilla redonda y cables gruesos que serpenteaban hasta un receptor de válvulas que emitía un zumbido constante. Este micrófono era de los años 30 y había sido usado en emisoras de onda corta, con ese sonido cálido y ligeramente distorsionado que parece hoy venir de otro tiempo. Alrededor de la mesa, sentados en sillas de madera, había 5 personas. Una de ellas, una mujer, oficiaba de médium. Esta mujer tenía el cabello canoso y estaba recogido en un moño bajo. Esta mujer colocaba sus manos sobre el micrófono como si lo bendijera. Había explicado que este aparato, al haber captado miles de voces humanas en su vida útil, conservaba aún una especie de memoria espectral, que las ondas no mueren, solo se transforman y a veces regresan. Esta noche, dijo con voz queda, no invocaremos espíritus con un tablero, usaremos la radio del más allá. Así fue que esta mujer encendió el receptor, y al principio solo había estática, ese crujido blanco que parece el aliento del vacío. Pero luego algo cambió. Entre las interferencias surgió una voz entrecortada, femenina, cantando una nana en francés. Nadie en la habitación hablaba francés. El micrófono vibraba levemente como si algo lo estuviera tocando desde adentro. Uno de los jóvenes, quizás el más escéptico, se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿es una grabación? La medium negó con la cabeza y luego dijo no, es una transmisión del otro lado. De pronto la estática se intensificó y entre los ruidos se escuchó claramente otra voz. ¿Me oyes, Jin? Este joven, el escéptico, palideció. Jin también era el nombre de su abuelo, fallecido hacía 2 semanas, y de esto nadie en la habitación tenía conocimiento. El micrófono antiguo, testigo silencioso de décadas de palabras dichas y olvidadas, ahora se había convertido en un puente. Y la sesión de espiritismo ya no era un juego, era una conversación entre mundos, transmitida en frecuencia fantasma. Ay, queridos amigos, ¿por qué será que nos gusta tanto hablar de los fantasmas? ¿Y qué es lo que buscamos realmente al hablar de fantasmas? Yo creo que no es probar la vida después de la muerte, sino enfrentar nuestra propia mortalidad. Negociar con el miedo, buscar señales de que por lo menos el amor no termina. Cuando encendemos una vela en un altar, cuando dejamos flores en una tumba, cuando soñamos con alguien que ya no está, no estamos en el fondo diciendo, sé que estás ahí y yo aún te recuerdo. Los muertos no necesitan de nosotros para existir, pero nosotros sí necesitamos de ellos, para cerrar heridas, para perdonar, para entender que la muerte no es el final de la historia, solo un cambio de capítulo. Querido pasajero de la noche, la próxima vez que sientas un escalofrío o escuches un susurro en la penumbra, no corras. Si podés, no corras. Escuchá, quizás,
Solo quizás no es el viento, es alguien que aún tiene algo que decir y te lo quiere decir a vos. Igual que yo, con este audio. Lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo, pero muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme en este viaje entre sombras. Si les conmovió, si los inquietó de alguna manera o si les hizo recordar algo, compartan este episodio. Y si alguna vez sintieron la presencia de alguien o de algo que ya no está, lo pueden escribir abajo en los comentarios, que a mí la verdad me encantaría mucho escuchar otras historias. Por eso, queridos amigos y amigas, será hasta la próxima vez cuando volvamos a encontrarnos entre lo visible y lo invisible en este espacio que llamamos Pasajeros de la Noche.